Estos son algunos de los individuos más perturbadores dentro de esta misma comunidad, y a medida que avance la lista, lo que hizo cada uno se volverá aún peor. NitroLaude, también conocido como Ncross81 y Lord Bunny, era un youtuber de Roblox de 20 años con más de 150,000 suscriptores y millones de visitas. Se hizo conocido por hacer videos sobre la historia del juego que en 2021 ganaron mucha popularidad. Lo que sus espectadores no sabían era que detrás de la pantalla hacía algo que jamás debería vincularse a un juego para chicos. A inicios de mayo del 2024, la cuenta de Twitter de Nigel empezó a llamar la atención, porque muchos notaron que interactuaba de forma regular con contenido Fury sumamente inapropiado. Algo rarísimo para alguien con una audiencia joven, aunque hasta ahí no era algo abiertamente ilegal. Pero poco después salió a la luz algo mucho más perturbador. Resultó que además manejaba una segunda cuenta, llamada Laura Bunny, donde mostraba un costado aún peor, totalmente distinto a la imagen de sus videos. En esa cuenta vieja se lo veía seguir a la vez a menores y a perfiles explícitos para adultos. Y él mismo republicaba material perturbador. En algunos posts aparecían dibujos sugerentes de cachorros antropomorfos sin ropa. Más alarmante aún, esa cuenta estaba públicamente vinculada a uno de sus alternos de Roblox. O sea, más chicos, con solo mirar su perfil del juego, podían terminar viendo todo eso. Y desde ahí la cosa solo empeoró. Un usuario de Twitter llamado Flip descubrió que Nitro también manejaba una tercera cuenta, Lil Cupcake, donde reposteaba cosas aún más repugnantes, como una taza en un pañal sucio y crías de animales mostradas en posiciones profundamente inapropiadas. Con todo eso ya expuesto, era cuestión de tiempo para que alguien interviniera. En septiembre, un youtuber llamado Ruben Sim lo señaló directamente y lo confrontó por todo lo que venía haciendo. Como respuesta, Nitro publicó en su canal un video de disculpas públicas explicando que sus actos estaban mal y por qué lo estaban, y diciendo que era importante proteger a los menores de ese tipo de contenido. Aún así, evitó mencionar lo más grave, que él mismo había vinculado sus cuentas explícitas de Twitter a uno de sus alternos de Roblox, donde la mayoría de sus fans son chicos que podían encontrar lo que publicaba. Pero aún así, el video hacía parecer que entendía cuán mal estaba todo, y por un momento parecía que el escrache le había calado hondo, pero no por mucho. Con una cuenta nueva, Nitro y su novia anunciaron que organizarían una fiesta Fury presencial abierta a todas las edades, pese a que incluía cosas totalmente inapropiadas para menores, como accesorios con temática para adultos, y permitían abiertamente que hubiera menores junto a adultos vistiendo trajes Fury sugerentes, algo que podía salir muy mal. En una noche de otoño, entre los arbustos afuera de un salón de convención Fury, aunque todo apuntaba a una noche freak, Nitro y su novia seguían preparándose para el mismo evento. Ya había pasado un mes desde que publicaron el anuncio, y pese a todo lo que había salido a la luz, decidieron seguir adelante. Y sí, efectivamente realizaron el evento la noche del 1 de noviembre, justo afuera de Fury Apocalypse Freak Show Night. No hay fotos, videos ni menciones en redes, pero luego el propio Nitro lo admitiría directamente, en un video de reacción en vivo que publicó como respuesta a un documental sobre él ese mismo mes. En ese clip incluso intenta defender la decisión de hacer una fiesta Fury para todas las edades. The party didn't end up being that popular because it was like picked out at a spot that was kind of like secluded away from the hotel. Like the majority of the people that came to it were like people in me and my girlfriend's friend circle. They're all 18 and up. So I can promise you without a shadow of the doubt, there were no minors at this party. Después de todo lo que ya se había expuesto sobre Nitro, parecía no tener ningún sentido que él y su novia siguieran adelante con algo así. No era solo el riesgo de que menores vieran algo inapropiado, era el hecho de ponerlos en el mismo espacio que adultos con ese tipo de indumentaria, sabiendo perfectamente a qué clase de gente podía atraer. Y más tarde lo defendió diciendo que solo lo había promocionado en su cuenta vieja y no en su canal de YouTube. Pero eso no cambia que ese usuario ya estaba vinculado a él y que el aviso era bastante fácil de encontrar. Al final no se reportaron heridos y aunque ninguno enfrentó cargos, lo que planearon fue igual de irresponsable. El siguiente caso, en cambio, sí terminó con la policía detrás de él. Kira's grandmother spoke with me today. She says all she wants to do is give her granddaughter a hug.
Es 2 de mayo del 2016. Una chica de 16 años llamada Kiera Inman es reportada como desaparecida de su casa en Spokane, Washington. De inmediato, toda su familia entra en pánico y emiten una alerta Amber en cuanto pueden. Pero poco después encuentran una nota en la casa de sus abuelos pidiéndoles que no la busquen, diciendo que no piensa volver, provocando la peor pesadilla de sus padres. La pregunta es, ¿cómo sucedió esto en primer lugar? Zachary Jones, conocido en internet como Celo o The Wingless Forest Dragon, no era un treintañero común. Se identificaba como alguien atraído por animales con rasgos humanos y publicaba a menudo ilustraciones de ellos en sitios Fury junto con fotos suyas. Y lamentablemente ahí es donde se cruza con Kiera, también conocida online como Ayana Wolf. No está claro cómo empezó la conversación, pero luego se encontraría un post del 23 de abril donde Kiera compartía su arte y revelaba que estaban en pareja. Exactamente 9 días después, un domingo por la tarde, Kiera se va voluntariamente de su casa el 1 de mayo diciendo que iba a ver a una amiga. Pasan horas sin noticias y tras un día entero sin señales, sus abuelos deciden activar la alerta Amber y la policía inicia la búsqueda. As the hours tick by, I keep trying to think of the positive things. Sheila Breezes and her husband hope that the girl who painted these pictures will return home very soon. Apenas se conoce la noticia de su desaparición, sus padres descubren que había conocido a Zach en línea y que en las semanas previas él la había estado instruyendo para dejar a su familia y fugarse con él. She left us a beautiful note telling us how much she loved us and that she knew this was going to be hard. Luego la familia de Kiera también descubre que ambos se habían mentido sobre la edad. Kiera decía tener 19, pero en realidad tenía 16. Zach, por su parte, le dijo que tenía 28 cuando en realidad tenía 30. Además, sus padres explican que Kiera tiene un retraso del desarrollo y una mentalidad equivalente a la de una niña de 11 años, lo que la hacía más fácil de manipular y de ganarse su confianza. Los detalles empiezan a difundirse online y el caso desata una ola de controversia en la comunidad Fury. Muchos se indignan porque otro depredador vuelve a arrastrarlos a todos. Una usuaria llamada Bruna publica un blog sobre el caso diciendo que el foco debía ser traer a Kiera sana y salva, pero que todo se convirtió en un debate sobre de quién era la culpa. Bruna señala que incluso si Zach creyera que Kiera tenía 19 años, eso no lo excusaba, especialmente porque su condición implicaba que legalmente no podía consentir. Dice que al ver la alerta Amber, él debió ir de inmediato con las autoridades y explicar su versión. En cambio, siguió manejando y evitó a la policía. Incluso publicó pidiendo ayuda para la medicación del hígado de ella, agravando las cosas. Zach tuvo múltiples oportunidades de detenerse y eligió no hacerlo. Finalmente, tras 48 horas agonizantes para la familia, los padres reciben una llamada confirmando que Kiera fue hallada con vida. A más de 3.500 kilómetros, en un área de descanso al oeste de Columbus, Ohio, la vio un patrullero en un control rutinario. Encontraron a Kiera y Zach dormidos en el auto y dijeron que estaban cooperando. Apenas la familia recibe la noticia, viajan a toda prisa para reunirse con ella y cuando lo logran sienten un enorme alivio. Solo verla nuevamente. Kiera es llevada al hospital para un chequeo mientras que Zach es arrestado de inmediato y acusado de secuestro. A diferencia de él, la siguiente persona hizo algo aún peor y de algún modo se salió con la suya. The dog's name was Rigsby. He went missing on January 2nd. Now 18-year-old Wolfie is under investigation. A comienzos del 2010, en San Antonio, Texas, un grupo de adolescentes y jóvenes adultos que creían ser lobos por dentro se unieron para formar lo que llamaron la manada Crimson Blood, tratándose a sí mismos como una manada de lobos. Durante un tiempo todo parecía inocente y normal, hasta que su alfa es sorprendida en uno de los actos más macabros que nadie debería imaginar. Wolfie Blackheart, la líder de la manada, era una joven de 18 años conocida no solo en su grupo, sino también por otras manadas del área de San Antonio. Tenía un estilo gótico y decía ser mitad lobo. Incluso aseguraba ser alérgica a la plata, una supuesta debilidad de los hombres lobo en la ficción. Aunque sin duda era peculiar, en la superficie nada parecía ilegal en lo que hacía. Eso cambiaría. En enero del 2010 aparece en 4chan una foto de un brazo sosteniendo lo que parecía ser la cabeza de un perro.
y la imagen se difundió rápido, generando una ola de atención sobre su origen y lo que había pasado. Para quien no conozca lo profundo de 4chan, ahí se toman muy en serio los casos de maltrato animal, y este no sería la excepción. En respuesta, usuarios crearon un canal IRC, un chat grupal old school, para averiguar qué ocurrió usando datos ESET, la info oculta de las fotos, fecha, hora y a veces ubicación, y lograron rastrear el posible origen de la imagen hasta Wolfie Blackheart y amigos de la manada Crimson Blood. A partir de ahí obtuvieron nombres y teléfonos y pronto comenzaron a llamar y enviar mensajes a esas personas esperando que alguien confesara qué había pasado, hasta que presionaron a un allegado de Wolfie para que diera una explicación. Esta persona usaba el nombre Razor y se unió al chat de IRC para publicar el siguiente mensaje: cállense un segundo, soy Razor. Nadie mató al perro, un camión que pasó por mi barrio lo atropelló. Intenté salvarlo, pero murió camino al veterinario. Era un perro callejero del que yo cuidaba. Yo odio a mis amigos por profanar el cuerpo, lo decapitaron, el perro murió en un accidente, ellos solo jugaron con el cuerpo. Aún con ese mensaje, una llamada con Razor reveló más. Decía que el perro era un callejero llamado Shadow, que un amigo había recogido. Según contó en el chat, Shadow se escapó del patio y lo atropelló un auto. En la misma llamada dijo que entregaron el cuerpo a un par de amigos para prepararlo para el entierro, pero en el camino decidieron quedarse con la cabeza. Como a Wolfie le gustaba coleccionar calaveras de animales, al final la cabeza terminó en sus manos. Pese a esas confesiones, aún podía ser un caso penal. Así que los usuarios de 4chan hallaron al nombre real de Razor y con todo lo recabado, incluidos los registros del chat, llevaron la información a la policía de San Antonio y a la prensa local. Por esa misma época ocurre otro giro extraño. Una mujer llamada Katie Silva, que vivía cerca de Wolfie, afirmó que Shadow era en realidad su perro perdido. Según ella, su verdadero nombre era Rigsby y había desaparecido de su patio a comienzos de ese mes. Eso llevó a algunos a creer que quizás lo habían robado, pero nunca se probó. Al final, si Katy era la dueña, es igual de posible que Rigsby se haya escapado y lo confundieran con un callejero antes de terminar con el grupo. Con todo eso, la policía empieza a investigar a Wolfie directamente tras saber que tenía varias calaveras de animales y oír que podría haber recibido el cuerpo del perro. Con eso bastó para pedir una orden de registro. Una vez aprobada, entran a su casa e inician la búsqueda. Dentro encuentran lo que quedaba del animal, solo el cráneo. Presuntamente la cabeza removida de Shadow Rigsby, confirmando que la foto no era un montaje. También hallaron otros cráneos limpios de oveja, coyote y jabalí, revelando que limpiarlos y guardarlos era su hobby desde antes. Y en ese momento entran los noticieros. Sarah Rodriguez prefers to be called Wolfie. She wears a tail, a collar, and a harness. A group of people, mostly online, have accused her of beheading a dog. Wolfie respondió a todo esto, afirmando que no había hecho nada ilegal. I didn't kill any animal. I wouldn't. Like I said, I'd be more likely to hurt a human than a dog any day. And even then, very, not really possible. Dijo que estaba siendo acosada y que incluso le hackearon sus cuentas. They put child porn on my profile, a lot of bad, nasty stuff. I've been getting death threats, phone calls, a whole bunch of stuff. Y habló varias veces para contar su versión, que ella no removió la cabeza del perro, sino que lo hizo cuando ya estaba muerto, que simplemente preservó el cráneo como una especie de recuerdo espiritual para su dueño de entonces, también del grupo. I did behead him, I didn't kill him. He was my friend, his name was Shadow, and he got hit by a car and they brought his corpse to me and they asked me to get his skull, so I did, but the owner's girlfriend took a picture of him and they put it online and that's what caused all the fuss. Al final del allanamiento no se presentaron cargos por maltrato animal, aunque la investigación siguió en curso. Pese a la reacción pública, la policía no encontró nada que indicara que Wolfie hubiese provocado la muerte del perro. Todo apuntaba a que creían la historia del atropello y no había indicios de que la decapitación fuese por crueldad. Con todo eso, el caso se cerró y Wolfie se alejó del ojo público. La siguiente persona, sin embargo, es famosa, pero por las razones equivocadas. What is the age of consent for an animal? Please tell me. I really want to know. I'm on pins and
needles. Standards to an animal. A 15-year-old animal is not underage. Sean Craze, conocido online como Trumpsome Kitty, fue un ex marín estadounidense de 20 y tantos años. Se describía como alguien con un profundo rechazo a la sociedad humana y una inquietante atracción por los animales. Al principio era conocido solo en internet, pero cuando sus delitos empezaron a hacerse públicos, quedó claro que pasaría a la historia como una de las figuras más perturbadas de la comunidad Fury. Todo comienza a inicios del 2021 cuando Sean es invitado a un podcast abiertamente pro-filia llamado Sawyer Dan Doe, un programa que intenta justificar y normalizar relaciones entre humanos y animales. Se sumó como invitado y luego pasó a formar parte de una red que defendía, practicaba y promovía esa realidad, lo que implicaba actos no consentidos contra animales. Para entender el tono del podcast, estos eran algunos de sus temas. Today we're centering our discussion on animal autonomy and speciesism, and for many of us on the podcast, it's the kind of discussion that leads to a certain worldview some find controversial. You mean the part where we have sex with animals? And what's controversial about that? Más allá del podcast, un post anterior suyo empezó a ganar atención por esas mismas razones. No pasó mucho hasta que miembros de la comunidad Fury empezaron a enfrentarlo directamente. No querían asociarse con Sean. 3 de ellos, conocidos como Coyote, Lovely y Riley, lograron meterse a una llamada de Discord con Sean para confrontarlo por lo que venía haciendo en línea, incluido el presunto envío de material zoofílico a menores de edad. It showed one of these Schrodinger accounts actually sending a cat or an animal of sorts having intercourse or about to have intercourse with a human with the tagline, "How does this not look like consent?" or something along those lines. Was that you? Yes, that was me. Cuando le preguntan, Sean dice que lo envió solo como parte de una discusión. Explica que debatía con personas que no eran menores si los perros podían consentir y que el material era para probar que sí podían. This wasn't just some person I saw on Twitter, opened up the DMs and sent them dog porn. This was someone I was having a debate with, and of course they were making, the argument animals can't consent, they don't want to do it, it's all rape. And I found this specific video where the dog is very clearly and engaged in it. I sent this video as evidence and I said, look at this video, this dog is clearly, enjoying it. Then they just freaked out. Ew, gross, blah, blah, blah. A medida que avanza la llamada, los otros lo refutan una y otra vez, pero Sean insiste y llega a comparar animales adultos con niños, afirmando que los animales estarían listos para el contacto íntimo, algo que en niños es imposible. You're equating fully developed animals who are fully developed to engage in interaction to children who are absolutely not. Luego dice que jamás se involucraría físicamente con lo que llama animales menores de edad. If you actually go pick up a puppy from the pound and then wait until it's old enough to have sex with it, does that make you an orbiter as well? Or were you a pet? Like, what is that? Well, considering I don't have sex with underage animals, no, I'm not a pet. Durante bastante tiempo circulaban acusaciones sobre Sean, incluido el envío de contenido explícito a menores. Eso terminaría siendo cierto. No solo compartía material gráfico de actos no consentidos con animales, también filtró información personal de una de las menores y la compartió con terceros. Se lo envió a varios menores, incluido a mí, guardó y publicó una foto mía sin mi consentimiento. Además de enviarme ese material, guardó mi foto y la publicó para pelear con otra persona. Mientras que eso por sí solo ya es perturbador y definitivamente ilegal, un post posterior revela la asquerosa depravación de Sean contra los animales, lo que hace a la situación 1000 veces peor. A finales de diciembre del 2021, un antiguo amigo de Sean llamado Wintergreen decide desenmascararlo por sus acciones, tras hartarse de sus palabras y acciones que nadie debería siquiera imaginar. Wintergreen empieza a afirmar que Quantum también tomó el cuerpo de un ciervo joven, lo metió en su nevera y tuvo relaciones sexuales con él durante 3 días. Tiene rastros de sangre constantes en su casa por interactuar con los cadáveres de los ciervos. Y su único arrepentimiento fue un mapache en descomposición con el que tuvo sexo. Quantum está loco. Incluso lo han investigado los federales por enviar material explícito a niños. Le dio sexo oral a un hombre de 40 años por un trabajo.
Me dijo una vez que su cachorro orinó la cama o el piso o algo así y Quantum casi lo tira, le pegó muy fuerte aparentemente. Al parecer tampoco tiene disciplina con las armas de fuego. La última vez que nos juntamos, Quantum estaba actuando como loco con su arma. Tenía una Mac cargada y sin recámara y el supresor de destello apuntaba a la cabeza del perro. Estos clips, junto con otros mensajes que hablaban de la crueldad de Sean, quedarían confirmados por otra tanda de capturas que mostraban mensajes que Sean le había enviado a otro conocido por Telegram, en los que quedaba claro lo que hacía. Sean directamente admite que de adolescente era sádico tanto con animales como con personas. Cuenta que lastimó tanto al perro de su familia que lo dejó inconsciente y luego les mintió a sus padres. También confiesa haber atacado físicamente a su hermano discapacitado por pura frustración, solo porque estaba enojado por un simple videojuego. Y su mensaje no termina ahí. En la misma conversación, Sean admite que desde 2018 hizo cosas indecibles con restos de ciervos que encontraba al costado de la ruta. Dice que ocurrió decenas de veces. A veces arrastraba los cuerpos al bosque, otras al auto e incluso a su casa. En un caso mantuvo a un ciervo en su heladera 2 días para seguir haciendo lo que hacía. Y cuenta lo difícil que era estar cerca al cabo de un tiempo porque el hedor era tan fuerte que tuvo que usar un respirador para quedarse en la misma habitación. También menciona un zorro, diciendo que no era para él, sino para otra persona que le pidió que lo llevara para quedarse con partes del animal. Y además admite con total frialdad haber violado al perro de un amigo sin que éste lo supiera, insistiendo en que el perro no necesitaba permiso de nadie. Por suerte, era cuestión de tiempo para que interviniera la policía. Tras todas las atrocidades de Sean, en junio de 2022 los vecinos empezaron a llamar a la oficina del sheriff de St. Mary's por un hedor nauseabundo que salía de su propiedad. Algunos incluso afirmaban ver pilas de huesos, otros mencionaban animales muertos y fosas de quema. Finalmente los agentes llegaron con una orden de allanamiento y lo que encontraron era peor de lo esperado. Había restos de animales esparcidos por el patio de distintas etapas de descomposición. Incautaron su teléfono como prueba y al analizar su contenido descubrieron que Sean se había grabado a sí mismo cometiendo actos de abuso con sus perros. Y peor aún, no solo guardaba el material, lo compartía en línea e incluso invitaba a otros a participar. Pero el 20 de agosto del 2024, Sean Craze fue declarado culpable de distribuir material obsceno, posesión con intención de distribuir y de 2 cargos de crueldad agravada contra animales. Luego, el 1 de octubre, finalmente fue sentenciado a 7 años de prisión. El caso siguiente no fue solo una persona, un grupo entero traumatizó a un niño. We have uncovered a ring of grown men who have been a young boy over the period of the last 7 years. A comienzos de 2016, un hombre de 38 años llamado David Parker es investigado tras una denuncia que lo acusa de actos predatorios continuados contra un menor. Parecía el caso típico, un depravado detenido y a pagar por lo que hizo, hasta que la víctima, a quien llamaremos Simón, dice algo que lo cambia todo. Simón no solo era abusado por David, relata que lo llevaron a reuniones grupales donde varios hombres lo lastimaron de forma aberrante mientras llevaban fursuits, esos disfraces de animales. Menciona varios nombres, entre ellos Kenneth Fenske, 57 años, y Craig Michael Knox, de 35 años en ese periodo, y entrega a los investigadores toda la cronología, cuándo empezó y cómo terminó, remontándose al 2009. Simón tenía 9 años cuando David lo llevó a una casa en el condado de Bucks, Pensilvania. Adentro ya había un grupo de hombres reunidos, la mayoría con trajes de cuerpo completo y llamándose furries. Apenas entran, uno, vestido de zorro rojo que se hacía llamar Lupin, se le acerca. Lleva a Simón arriba y le hace cosas inimaginables. En 2016, con el testimonio de Simón y la investigación en curso, la policía confirma que el hombre que se hacía llamar Lupin era Kenneth Fenske, y la casa de 2019 era su domicilio personal y era donde se llevaban a cabo las reuniones. Detienen a Kenneth y a David, pero otro nombre que dio Simon, Craig, aún no había sido investigado, pero pronto también cae bajo la lupa. Según Simon, Craig era el miembro más perturbador del grupo.
Incluso lo llevó a una casa en Pittston, otra zona de Pensilvania, donde ocurrieron los peores abusos. Antes de que Simon cumpliera 13 años, David también lo llevó a otros departamentos y casas donde más adultos lo dañaron del mismo modo. Afortunadamente, Craig es investigado. La policía allana su vivienda y no solo encuentra pruebas de peligro para menores, sino también a su compañero de piso, Stephen Taylor, de 30 años, que es arrestado y acusado de bestialidad. Durante el interrogatorio, Craig admite que David lo incentivó a agredir a Simon. Dice que lo llevó a un dormitorio del piso superior y lo violó, y que después David obligó al niño a realizar actos explícitos con él. La policía además detiene a Jeffrey Harvey, de 40 años, en un operativo encubierto, haciéndose pasar por un menor de 13 años. Acuerdan verse y él intenta concretar actos ilícitos. Interrogado, Jeffrey entrega chats con David donde admite querer intimar tanto con David como con Simon. Simon, por su parte, ingresa a adopción temporal y comienza terapia, mientras los 5 hombres quedan tras las rejas por crímenes que se extendieron más de 7 años. Y aún así, lo que viene es aún peor y más peligroso. Seta shared photos of Pernas adopting a black puppy from one of their charity events, the same black puppy from a charity event that Wolf mutilated and butchered. El 16 de septiembre del 2018, Pseudonym, un voluntario que investigaba y exponía a implicados, publica un hilo en Twitter, exponiendo varios nombres conectados a los grupos de Telegram llamados Zeta. Muchos de los listados ya habían hecho cosas horribles, para la mayoría criminales. Pero uno de los nombres sobresalía, alguien cuyas acciones iban mucho más allá. Rubén Moreira Pernes, conocido online como Wolf SS o simplemente Wolf, un hombre de 36 años que vivía en Cuba. Altamente instruido, trabajaba en el Centro de Neurociencias de Cuba, pero en enero del 2018, Wolf empieza a hablar por Telegram con otro Z llamado Snake Thing, el mismo del primer video de crímenes perturbadores. En sus chats, Wolf comparte fotos e historias de cosas horribles que infligió a perros y cachorros, y le cuenta que fabricó una estaca de madera cubierta con miel para atraer hormigas de fuego. Y una vez cubierta de hormigas la usaba para lastimar perros. Snake Thing luego difunde esos registros, amplificando la atención sobre lo que Wolf había hecho. Durante un tiempo pareció que sus crímenes quedarían impunes, pero 7 meses después, cuando Pseudonym publicó nuevas filtraciones de los Zetas, el contenido de Wolf no solo era violento, mostraba un sadismo que muchos no creían posible. A diferencia de otros, dejó casi nada que lo vinculara con su identidad real. Solo que hablaba español, trabajaba con equipos eléctricos y antes había usado el alias Wolf Schwartz. Con tan pocos datos, la comunidad tenía poco para rastrearlo. Intentaron analizar las fotos que compartía con la esperanza de identificarlo y denunciarlo. Algunos estudiaron las plantas de fondo, pero no sirvió. Entonces pusieron la mira en una foto. Una heladería cerca de su trabajo. La mesa de esa imagen era muy específica, inusual. Uno de los sabores era manzana, poco común. Eso ayudó a identificar el local y acotar su ubicación. Parecía un negocio pequeño. Durante días escribieron a heladerías y panaderías en todos los Estados Unidos. Hubo al menos un local inocente falsamente acusado, pero finalmente dieron con el correcto. Copelia, similar a Habana, una heladería en La Habana, Cuba. Con eso confirmado, buscaron en foros, pero extraño que suene, a un usuario cubano con intereses y conducta coincidentes y hallaron una coincidencia en Best Forum con el nombre Wolf SS. Ahí había subido varios videos dañando a sus propios perros, mayormente Rottweilers. En su perfil aparecía el correo Wolf SS Schwartz 39, que llevaba una cuenta de Google llamada Wolf Schwartz, casi idéntica al alias Wolf Schwartz que había usado al comentar en la página conmemorativa de otro Z. Poco después, en una plataforma llamada A-Gamer, encontraron fotos del mismo hombre que se veía en varios de los videos de Wolf subidos a Beast Forum. Aún así, quienes investigaban no estaban plenamente convencidos, así que se arriesgaron a escribir a ambos correos vinculados a Wolf.
para su sorpresa, respondió. En el intercambio no niega lo que se le atribuía, incluso lo convencen de unirse a un grupo de Telegram donde comparte un documento de texto de 4000 palabras escrito por él mismo. En ese texto ruega que no revelen su nombre, culpa a otros, habla de su alma rota y de veces en que fue bueno con perros. En ningún momento reconoce lo que hizo, no había remordimiento. En cambio, quería hacerse ver como una especie de víctima simpático. Con ese correo confirmado ya no quedaban dudas. Wolf Schwartz, Wyler, Wolf SS y sus otros seudónimos eran todos Rubén Moreira Pernes. La comunidad compiló todo en un PDF y lo subió a archive.org. Nombre, dirección, videos y fotos. Con esa evidencia, parecía inevitable que terminara tras las rejas. Pero había un problema. Cuba no tenía leyes contra el maltrato animal, ni contra la zoofilia, ni siquiera lo básico de crueldad. Por más pruebas que entregaran, las autoridades no podían actuar. Así que pese a todo, parecía que Rubén seguiría libre para dañar más perros. Hasta que alguien llamado Slamball 928 contactó a Cubanos en Defensa de los Animales, CDA, un grupo de derechos de animales en Cuba. Les entregaron todas las pruebas reunidas hasta entonces. 2 meses después, en noviembre del 2018, la CDA publica un comunicado con profundo dolor e indignación. Confirman que con mucho dolor recibieron información con pruebas suficientes de su veracidad y que tras intentar canalizarla por las vías correspondientes sin éxito, deben dar el siguiente paso público. Informamos que el ciudadano Rubén Moreira Pernes, de 29 años, trabajador hasta ahora del Polo Científico, respondió a un llamado de la CDA para rescatar una cachorra de 2 meses en abril. Fue abandonada en la calle en el centro de La Habana, entre basura. Tras adoptarla, este individuo la torturó, mutiló y mató días después de una forma difícil de creer en un ser humano. Agregan que tienen pruebas gráficas de lo que hizo Rubén y que no solo fue con un perro. Hay más evidencias de daños extremos a otros perros con fotos y videos subidos en internet. En este momento, Rubén seguía libre, caminando por La Habana, y la CDA advertía que volvería a hacerlo. Sus fotos junto a la de una de las cachorras maltratadas para alertar a toda la población sobre quién era Rubén y qué había hecho. También mencionan su participación en PAC, Protectores de Animales de Cuba, lo que significaba que seguía intentando acercarse a más animales. La CDA pidió a todos los grupos y ciudadanos compartir la alerta para que no hubiera más víctimas. La noticia indignó a los cubanos. Muchos exigieron justicia y la policía respondió a la presión. Tras la difusión de la CDA y otras organizaciones, rescatan a sus perros y los llevan a Cuban Dog Tales Rescue, y la policía encuentra huesos y restos enterrados cerca de su casa. Como resultado, Wolf es despedido de su trabajo y puesto bajo custodia policial, pero como se temía, no duraría mucho. Cuba seguía sin leyes para acusarlo. Pese a toda la evidencia, tuvieron que liberarlo. El 20 de diciembre del 2018, la CDA publica otra advertencia para mantener alerta al público. No olvidemos que Rubén Moreira Pernes y otros enfermos siguen en las calles, infiltrándose en grupos protectores y causando daño a los animales que intentamos proteger. Corren rumores de que volvió a tener contacto con perros. Poco después, Slamball, quien lo expuso, revela que amigos de Rubén intentaban recuperar a sus perros, pese a que su rostro aparece en los videos. Por esa época, 2 perros aparecen arrojados a un río cerca de su casa. No se pudo confirmar si fue él, pero el momento y el lugar levantaron sospechas. Mientras investigaba este video, Slamball publica que Wolf fue descubierto intentando conseguir una cachorra en un nuevo refugio cerca de su casa la semana pasada. La encargada, sin saber quién era, sintió algo raro y contactó a la CDA. Aún así, sigue libre. En enero siguiente, Slamball anuncia que Rubén estaba a la espera de un juicio. Desde entonces no hubo más novedades públicas. Por la indignación social, el 7 de abril del 2019, cientos de cubanos marchan por los derechos de los animales. Fue la primera protesta en la historia del país no organizada por el gobierno.
Para muchos era la única forma de enfrentarlo. Y aún después de todo, Rubén no está en prisión. Pasemos al caso más perturbador de este video. From the cutting dogs open and their entrails while they were still alive and screaming in pain habit that he has developed. Es el otoño de 2016. Levi Diana Simmons, también conocido online como Snake Thing, de 21 años en Oregon, llega a un Motel 6 con una cachorra mestiza de 12 semanas, recién adoptada vía Craigslist. Levi alquila la habitación con la cachorra a la vista y le hace algo absolutamente horrendo. Este acto prendería la chispa del mayor expose de abuso animal en la historia de Internet. Pero Levi no está solo. Su salario no alcanza ni para la cachorra ni para el motel. No tiene auto ni licencia. Hay alguien que lo ayuda. Un individuo que lleva casi medio siglo acechando al noroeste del Pacífico, dañando animales pequeños con crueldad y brutalidad. Timothy Jorge Amoroso, conocido online como Tingwood o Dog Dude, un hombre de 64 años de Washington. Su actividad online se remonta a los 90s, en los albores de Internet, especialmente en grupos de Usenet. Usaba el alias Dog Dude y a veces incluso adjuntaba su nombre real. En esos grupos detallaba instrucciones para abusar de perras, contaba historias propias y se conectaba con otros con el mismo interés enfermo. Con los años, organizó encuentros en la costa oeste, presentándose como un tipo común, amante de los animales, tanto online como en persona. En una ocasión expresó un apego profundo por una labradora dorada que recibió en 1996. Tras ese disfraz, Tim había desarrollado una obsesión con causar dolor y sufrimiento a sus víctimas animales, manteniéndolas conscientes durante el tormento. Algunas no sobrevivían, pero ni siquiera eso lo detuvo. Con el auge de cámaras y software de edición, empezó a producir sus propios videos de crueldad y a colaborar con otros para grabarse a sí mismo infligiendo daño a los animales. En 1998, por ejemplo, se junta con un desconocido y crea una de sus piezas más infames, Hung, ahorcada. El video empieza con una perra colgada de un árbol en medio del bosque. Su cuerpo tiembla unos segundos y el corte da otra toma. Ya no se mueve. Aún colgada, un hombre entra en cuadro y hace algo profundamente perturbador. Imaginarlo alcanza. Con el avance tecnológico de inicios de los 2000, Tim comparte contenido explícito bajo otro alias, Rangers, y no tarda en hacerse conocido por videos repugnantes con una labradora llamada Chunky. En un post llega a decir: aquí está una famosa labradora amarilla, estrella y una amiga. Me recuerda a Chunky de mascotas. ¿Es ella? Sí, es mía. Es muy dulce. Siguió torturando cachorros y filmándolo todo con cuentas anónimas, hasta que un grupo de vigilantes del propio entorno lo apuntó. Conectan el material con el alias Rangers y con su identidad verdadera, Tim. Lo acorralan y confianza de inmediato. Promete detenerse, así que lo dejan ir. No hay mucha documentación pública de ese evento. Lo que sabemos es porque poco después volvió a maltratar cachorros. Lo vuelven a descubrir, esta vez otro activista, Douglas Spink, alias Fuzzy. Te dimos una segunda oportunidad en 2009 cuando te encontramos haciendo esto otra vez. Algunos como yo nos opusimos, hiciste promesas y promesas. Si te acercabas de nuevo a otro perro, se terminaba, sin excusas, sin terceras oportunidades. No más pases libres para poder torturar más perros. Ese episodio parecía haberlo frenado. Me gustaría decir que dejó el alias Rangers y desapareció, pero no fue así. 4 años después reaparece nuevamente, ahora en otra plataforma, Reddit. En septiembre del 2014 crea la cuenta Made Pups. Su historia gira en torno a un subreddit que creó y promocionó él mismo, r/Innocent Victim Reports. A simple vista parece un foro de true crime sobre noticias de niños y animales. Pero la primera oración en la descripción lo delata. Para quienes quieran seguir artículos sobre el abuso de presas inocentes. Y no es lo peor. Tim difunde ese subreddit en páginas de rol violento como
r/usstruggle, centradas en fantasías no consentidas. En realidad, su subreddit era su colección pública de casos reales con niños en situaciones horribles, que él recopilaba y obsesionaba con fines siniestros. Su sadismo ya no se limitaba a animales, buscaba víctimas indefensas de cualquier tipo. Por motivos poco claros, abandona MatePups en mayo del 2015 y vuelve ese mismo año con otro usuario, Darkslot. Con esa cuenta nueva se vuelve aún más descarado. Sigue posteando en el subreddit Innocent Victim and Reports con títulos cada vez más crudos y hasta racistas, y crea otro subreddit, Dead Dogs, nuevo sub de animales, MP si te gustan. Sus publicaciones pasan casi desapercibidas, salvo por algunos usuarios asqueados. Uno, sin embargo, no se espanta, se intriga y empieza a contactar con Tim. Estoy tan feliz de que hayamos terminado amigos en Reddit. Estoy tan feliz de haberte conocido. Sí, Reddit, ¿quién lo diría? Antes de conocer a Tim en 2016, Levi nunca había podido actuar sus ideas sádicas con animales. Vivía con su familia y era legalmente ciego. No podía manejar. Tim era su vehículo. Tenía décadas de experiencia, un auto y la voluntad de ayudar a otros a dañar más animales. Por casualidad vivían a 5 horas de distancia, lo que hacía posible concretar sus fantasías juntos. Y así, en el otoño del 2016, esa posibilidad se hizo real. Compraron por Craigslist una cachorra y la llevaron al hotel Motel 6. Allí le hicieron cosas atroces. El plan original era acabar con su vida al terminar, pero Levi no pudo hacerlo. Al mirarla a los ojos, se echó hacia atrás. Entonces la dejaron en un lugar desconocido del condado. En los días siguientes intentaron una y otra vez conseguir otra cachorra para volver a hacerlo. Hasta que, de la nada, Levi decide hacerle una pregunta. Por cierto, ¿se te ha ocurrido alguna idea sobre qué deberíamos hacer con los juguetes? Entonces Tim le describe con detalles gráficos lo que planea hacer. Poco después, entre planes para usar otra cachorra, Tim le pide a Levi que lo meta en grupos de Telegram centrados en zoofilia, donde operaban varios criminales Fury notables. A cambio ofrece chats de depredadores de menores de la Dark Web y le promete ayudarlo a acceder a animales. Stark Paradise, un chat de Telegram enfocado en zoofilia. Pasan los meses y Levi sigue subiendo el material de 2016. Finalmente, vigilantes como Shadow Wolf y Pseudonium encuentran esos videos y lo rastrean. El 14 de septiembre del 2018 acorralan a Levi. Los días siguientes termina con su arresto por cargos de crueldad animal. Tim, sin embargo, no es acusado de nada. Por razones desconocidas, Shadow Wolf y Pseudonium no pudieron entregar a la policía lo que tenían sobre él. Lo remitieron entonces luego al FBI. Pero eso detuvo la investigación que tenía la mejor chance de poner a Tim en prisión. En abril de 2019, Douglas, el mismo que lo dejó ir 10 años antes, es contactado por personas del exposé de Z y conversan. Douglas cae en cuenta de que Tim estaba involucrado e intenta atraparlo otra vez. Ahí es cuando la actividad online de Tim desaparece de golpe. Que alguien se silencie no es raro cuando sabe que lo van a exponer, pero aquí no tenía sentido. No se cayó hasta meses después del exposé. 4 meses después, en noviembre del 2019, Tim envía un mail a Toggle, coanfitrión del podcast de Douglas, Sword and Dove. Por favor, díganle a Doug que estoy bajo investigación de las fuerzas de la ley. Ojalá ahora pueda descansar mejor. Estoy en un programa de recuperación desde hace un tiempo ya. Sé que no significa nada comparado con el daño que hice. No sé cómo terminará, pero así es. Saludos. Pero esto no termina aquí. Se descubre que Tim creó otra cuenta de Reddit, Up for Anything 985, también usando Monthly. Publica en Offender Support pidiendo consejos sobre tratamiento para sus obsesiones. Hace más de 40 años que tengo conductas desviadas. Quiero dejar de desearlas o al menos herramientas para poder parar. Busqué terapia 2 veces, me derivaron a tratamiento para ofensores. ¿Se puede ingresar voluntariamente a un programa así? Casi todos son para condenados. Luego publica en otro subreddit similar, pidiendo ayuda para sus impulsos. He actuado muy mal. Estoy en un grupo SA con 3 semanas sobrio.
He dañado a tantos animales que no creo que el grupo ni Dios me acepten. Si pasa, simplemente me iré. Esta es la última chance que tengo. Parecía buscar poner fin a sus compulsiones con terapia, religión o incluso la muerte. Pero nada de eso ocurrió. El 10 de diciembre del 2019, 6 días después del arresto de Levi, Tim comparte una nueva noticia, una cachorra de 12 semanas herida y abandonada en la ruta, recordándole a todos que seguía libre y dispuesto a causar dolor. Otra vez rompió sus promesas y volvió a lo de siempre. Un mes después, lo ven siguiendo a otros su líderes en Ink Bunny, un sitio furry, mostrando que pensaba continuar. Sin cargos en su contra, increíblemente, Tim volvió a escabullirse sin consecuencias.